Amén. Bueno, hermano, póngase de pie. Vamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Estamos terminando este Evangelio. Estamos en el capítulo 26. Si se recuerda, hablamos del momento cuando llegan a aprender a Jesús, ¿verdad? Y llega Judas y dio una señal. Judas, ¿verdad? Dijo: al que yo besare, dijo, este es al que ustedes deben de capturar. Entonces la pregunta que siempre se han hecho varios escritores es: ¿por qué tenía que haber una señal? No podían llegar y solo agarrar a Jesús, cuanto que la Biblia también enseña. El mismo Jesús dijo: muchas veces estuve en medio de ustedes enseñando. Entonces el punto era que Jesús no tenía nada en especial en cuanto a su vestidura. No se distinguía porque tenía una ropa diferente. No, hermanos, en él había quizás un aspecto común. Entonces por eso había que identificarlo. Luego iban en la noche, hermano, a aprenderlo. Y se acerca Judas y dice, lo abraza y le dice todavía: amigo, ¿a qué has venido? Óigame, hablábamos también de que muchas veces Dios nos toma como hijos, pero nosotros a Él no lo tomamos como Padre. Muchas veces Dios nos adopta, pero nosotros a Dios no lo adoptamos, hermano. Y solo somos como uno más dentro, ya sea de una iglesia o dentro de un grupo. Hermano, el Señor, Él de verdad, Él es sincero cuando Él lo abraza a usted. Y muchas veces pareciera que ya mi dolor se sanó y entonces mejor me retiro. Entonces, ahora en esta otra parte, hermano, a partir del 57, Mateo 26, 57, empieza ya la narración acerca de qué pasó, dónde lo llevaron a Jesús. Leemos los primeros 4 versículos de Mateo 26, 57. Dice la palabra del Señor. Todos tienen Biblia, ¿verdad? Amén. Hermanos, traiga Biblia a la iglesia, no la deje en casa. Amén. Dice la palabra del Señor: los que aprendieron a Jesús le llevaron, ¿a dónde? Al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. 58. 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle. Vamos al 60, leamos el 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron los testigos falsos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Dios amado. Gracias por mis hermanos que has traído. Oro por sus vidas, Señor. Oro, Padre, que me permita ser el canal de bendición para ellos, Señor. Que tu palabra, Señor, encuentre, Señor, cabida en sus corazones, Dios. Que cada hermano pueda ser tierra fértil, Señor, y que la palabra genere vida en sus vidas. Permíteme, Señor, llevar esta palabra a ellos. Permíteme a través de tu Espíritu Santo, Señor, ministrarles. Y así, Padre, que seas tú, Señor, glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Si usted se fija, hermanos, contra Jesús desde su inicio, desde que Jesús se levantó a llevar el Evangelio o empezó a predicar, desde esos inicios Jesús fue atacado, hermanos. Empezando por digamos, los conocedores de la ley. Y si usted se recuerda, anteriormente estuvimos hablando que a estos se les conoció como religiosos, ¿verdad? También decíamos fariseo, y a veces se le dice a alguien: usted es como un fariseo. Pero fariseo, hermano, no era cualquier cosa, era una cuestión no de cualquier persona. Entonces cuando usted le dice fariseo a alguien que no sabe ni a dónde están los libros de la Biblia, usted está equivocado, hermano. No lo está ofendiendo, le está levantando, hermano. Le está poniendo en una posición alta. ¿Sabe por qué? Porque el fariseo era conocedor de la ley. Él conocía al pie de la letra los mandamientos de Dios. Aparte de eso, ellos habían creado, yo me acuerdo que les dije a ustedes cuántas leyes más habían creado. ¿Se acuerdan? Entre 650, entre 630 leyes más. Entonces ellos habían creado más leyes y óigame, ellos conocían, tenían a memoria el conocimiento de todas estas leyes. Y ellos las aplicaban en cualquier momento. Ellos veían a alguien hacer algo mal, le aplicaban la ley y le decían: en la ley está que esto no lo debe de hacer. A eso se le conoció como Talmud, las leyes que ellos crearon para supuestamente resguardar la ley de Moisés.
Entonces como que si la ley tenía un resguardo, hermano. Entonces, estos fariseos, conociendo toda la ley, óigame, estaban en contra de Jesús. Y dijimos, ¿por qué estaban en contra de Jesús? Desde el principio ellos buscaban cómo capturarlo, o cómo detenerlo, o cómo hacer algo en contra de Jesús. La pregunta es, ¿por qué? Óigame, ¿por qué todo esto? Y usted ahora se pregunta, se levantan grandes organizaciones en contra del Evangelio. ¿Por qué, hermano? Usted ve organizaciones haciendo cosas malas, nadie las condena. Usted ve a los cristianos predicando en la calle, oiga, llega la policía y los detiene. Hermano, ¿y usted, y por qué será? Ayer hablábamos con unos muchachos y les decía yo, muchas veces usted no puede estar sobre la ley porque hay leyes terrenales. Y usted no puede sobreponerse como cristiano sobre la ley. Tenemos una ley de sonido, ¿verdad? Entonces si a las 10 de la noche, 11 de la noche, nosotros estamos con un gran sonido porque tenemos vigilia, tenemos culto y hay que adorar a Dios, y viene la policía y nos dice, cállese porque si no les ponemos una multa, nosotros no podemos venir y decir, estamos adorando a Dios y que se vaya el diablo, hermano. Estamos sobrepasándonos la ley terrenal que la Biblia nos ordena que respetemos. Entonces, al parecer, entre comillas, Jesús estaba sobrepasándose las leyes, pero las leyes que se estaba sobrepasando no era la ley de Moisés, eran las leyes de los hombres. Y muchas veces dentro de la iglesia nosotros creamos leyes humanas, leyes dentro de la iglesia, las cuales nos traspasamos, óigame, para ofender a un hermano, ¿verdad que no nos importa qué cuán cristianos somos? ¿No se ha dado cuenta de eso, hermano? Para ofender a alguien, para hablar de alguien, no me importa qué adorador es usted. Mire, usted ve gente adorando a Dios, leyendo la Biblia, pero para ofender a alguien, ay, hermano, quítese toda la ley de Dios que ahorita voy yo. Hermano, entonces, estos hombres conocedores, dice acá, que prenden a Jesús, lo agarran, después de que Judas lo entrega, lo agarran, hermano, y se lo llevan. Pero en el libro de Juan nos dice de que antes de llevarlo donde Caifás, lo llevaron donde Anás. Vea los nombres, Anás y Caifás. Lo llevaron donde Anás. Anás había sido el sacerdote anterior a Caifás. Entonces, ¿por qué lo llevaron donde él? Porque él era lo último, hermano, o digámoslo así, como que si él era el presidente de todos ellos. Y él era después de él seguía Caifás. Y Caifás no podía hacer nada si Anás no lo consentía. Entonces lo llevan primero donde Anás, luego lo pasan donde Caifás, y en la casa de Caifás ya estaban reunidos. ¿Quiénes, hermano? Lea ahí lo que dice, ¿quiénes estaban reunidos, hermano? Lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Prácticamente estaba reunido el Sanedrín. Les dije que el Sanedrín se componía de ¿cuántas personas, hermano? ¿Se acuerdan? Todo eso ya lo leímos. 71 personas. Ahí habían escribas, ahí habían fariseos, ahí habían, hermanos, estaba una cantidad de gente conocedora de la ley. Exagerado, hermano, pero vea el punto cuál es, que a pesar de que ellos conocían la ley, el juicio que le hicieron a Jesús fue un juicio injusto. El juicio que le hicieron a Jesús fue un juicio que no tenía valor en nada, no estaba fundamentado en nada, porque la ambición y el afán de ellos era matar a Jesús y no les importó las leyes que ellos mismos habían puesto. Uno de los requisitos de la ley del Sanedrín era que un juicio no lo podían hacer en la noche, hermano. No podía haber juicios nocturnos, todos los juicios se hacían de día. Y si usted se fija, a Jesús lo capturan en la noche, lo llevan en el mismo momento a la casa de Caifás, y en la casa de Caifás estaban reunidos ¿quiénes? Los ancianos y los escribas para juzgar a Jesús. Si usted logra entender esto, hermano, ellos están sobrepasando una ley que ellos mismos habían puesto. Óigame, y le voy a decir algo, muchas veces nosotros nos sometemos personalmente a algo, a una religiosidad, y cuando usted quiere hacer algo contra alguien, lo decíamos, ¿verdad? Que dejamos de un lado todo esto. A ellos no les importó que la Biblia decía que no tenía que levantar falso testimonio. Y sabe lo que dice aquí más adelante, y empezó a llegar falsos testigos. Y llegó otro falso testigo, y llegó otro falso testigo, y la ley decía que el falso testigo tenía que morir apedreado. Qué terrible, hermano.
Vea todo esto, el falso testigo era digno de muerte y estos falsos testigos, no dice la Biblia que los mataron a todos, hermano. La Biblia nos dice que mataron a los falsos testigos. ¿Sabe por qué? Porque necesitaban ellos, como dicen, ¿verdad?, encastrar a Jesús y tenían que inventar una mentira, hermano. Muchas veces el diablo nos miente, el diablo le miente a usted. El diablo nos engaña para que usted odie o para que usted rechace o para que usted señale a otro. ¿Verdad que muchas veces llega aquel sentimiento de no te quieren? Ahí en esa iglesia no te quieren. ¿No le ha pasado eso, hermano? No, yo me siento, usted se siente amado en esta iglesia, hermano. Tampoco, bueno, entonces, mitad, ¿verdad? Me rechazan y me quieren. No puede existir, o lo aman. Es como que usted diga que a mi esposa la quiero, pero no la quiero. Bueno, ¿cómo es? ¿La quiere o la ama? Y al mismo tiempo. Entonces, óigame, ¿cuál sería el punto en la iglesia? ¿Usted se siente amado en la iglesia o no se siente amado en la iglesia? Solo los servidores contestaron. Y 1, 2, 3, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué este sentimiento, hermano? ¿Por qué este sentimiento? Alguien me dijo, le voy a decir lo que me dijo alguien una vez, pastor, ¿usted cree que la congregación lo ama? Y yo le respondí a esta persona, no me interesa si me ama. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mi trabajo es predicar. Decide usted, hermano, apreciarme o no apreciarme, o amarme si usted quiere, digamos estas palabras. ¿Sabe por qué? Porque mi trabajo es este, predicar el evangelio. Su trabajo como cristiano, ¿cuál es? Venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica en su corazón. Ponerla en práctica todos los días. Entonces, óigame, esto dice acá el 58, más Pedro. Estaban reunidos en la casa de Caifás, los escribas, los ancianos, más Pedro iba detrás de ellos. Óigame, si usted se recuerda antes, ¿qué le había dicho Jesús a Pedro, hermano? Pedro, tú me negarás. ¿Y Pedro qué le dijo? No, Señor, aunque me toque dar la vida, yo no te negaré. Entonces dice que Pedro seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con el alguacil para ver el fin. Jesús, óigame, Pedro quería ver qué pasaba con Jesús. Él estaba pendiente, ¿qué va a pasar con Jesús? Porque, óigame, él quería demostrarle al Señor que él no lo iba a abandonar. Si dice la Biblia que anteriormente dice que todos salieron corriendo, hermano, lo dejaron. Pero creo yo que quizás iba a ir a la carrera y se acordó, uy, si yo le dije que no lo iba a dejar. ¿Verdad que así nos pasa? Usted de repente, uy, si soy cristiano y qué estoy haciendo en vez de este montón de borrachos, ¿verdad? Y usted ya medio cruzado, ¿verdad? Se reflexiona en esto, de, uy, si yo no debería estar en esta fiesta. No, si la fiesta ya están cerrando, hermano. Y ya tuvo, ya bailó, ya hizo de todo. Y uy, si, hermano, pareciera que caemos en una reacción. Hermano, óigame, es un decir, no es que la Biblia dice esto. Entonces muchas veces nosotros reflexionamos o reaccionamos. Pedro, óigame, probablemente salió corriendo y al mismo tiempo recapacitó de haber dicho, no, yo tengo que estar ahí porque yo le prometí no estar ahí. Hermanos, óigame, fíjense que, de hecho, mire, estos bichos tienen un montón de preguntas cruzadas, hermano. Hable con los niños, no vaya a la escuela bíblica y pregunte. Dígale a los niños que le hagan preguntas, hermano. Y le responde bíblicamente, oiga. Tienen unas preguntas, hermano, que yo no sé de dónde las sacan, hermano. Y yo le decía a los muchachos, está bueno que se las hagan, porque de esta manera ustedes van a tener que estudiar para responderle. Miren, estos niños le hacen unas preguntas y yo me quedo. Entonces, ellos me hacían unas preguntas a mí y yo le digo, miren, no sé, les digo. Porque a veces no sabemos, ¿sabe por qué? Porque hay cosas que Dios se las tiene que revelar a usted, ya sea en su momento, y si no, cuando usted esté en la presencia de Él, le dice, Señor, ¿por qué esto, Señor? Entonces, Pedro estando ahí, hermanos, óigame, en una situación quizás difícil, queriendo demostrar cuánto él le había prometido a Jesús que lo amaba, vea el 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Óigame, la intención era matar a Jesús. La intención era, hermanos, llevarlo a un punto de desaparecerlo. ¿Por qué? Porque parecía que Jesús estaba contradiciendo, estaba arruinándole su esquema religioso.
Yo le decía ayer a estos muchachos, miren, les digo, cuando usted se para delante de alguien y usted le dice, mire, ¿no sabe usted que hay que orar a la hora de comer? En un grupo de hermanos, ¿sabe qué? ¿Sabe usted cuál va a ser la reacción del grupo de hermanos ahí? De los que no oran a la hora de comer. Ay, ya va a tener comer, hombre, va a tener religioso. Muchas veces usted va a caer mal, porque usted va a querer hacer las cosas diferentes. Cuando usted le dice, miren, y hoy que no es día de culto, que estamos todos en casa. ¿Sabe qué? Usted va a caer mal. Y si es el papá, le dice, ella sí que te echo de la casa. Porque usted va a caer mal, porque usted va a querer hacer las cosas diferentes. Pero cuando usted es parte de los mismos, oiga hermano, usted no va a tener problemas con nadie. No vamos al culto, ok, todos votan, no vamos al culto. ¿Hay alguien que diga que no vamos? Nadie dice nada, todos dicen no vamos. Llevamos a concilio el ir o no ir al culto, ¿verdad? Entonces, pero, óigame, estos buscaban cómo hacer que Jesús, oiga, le pudieran encontrar la falla y poderlo matar. Mas dice más adelante que no encontraron ningún falso testimonio. Y no encontrando falso testimonio, 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban para... Pero al fin vinieron 2 testigos. Entonces le decía, hermano, de que el falso testigo tenía que morir apedreado. El falso testigo tenía que morir. Y ellos eran tan religiosos. ¿Sabe qué estaban haciendo? Estaban apachando un ojo, como dice aquí, haciendo del ojo pacho. Falso testigo. ¿Verdad que a veces en la iglesia, hermano, o como cristiano, haga esa comparación? Se hace el del ojo pacho, ¿verdad? Mi hijo tiene su novia, pero es la novia. De verdad es la novia, ¿verdad? No, tiene un olorcito ahí, pero va y huélale hasta el alma, hermano. Ajá, ¿dónde has estado? Yo me acuerdo que mi madre decía, llega a venir para acá, y empezaba a ir. No van a andar fumando, decía ella. No vayan a andar haciendo estas cosas. Y como hijos nosotros, no, mamá, no. Hermano, óigame, a veces como cristianos, en casas cristianas, hay cosas que nosotros solo nos hacemos los locos. Hermanos, hemos dicho esto, el papá, que tendría que ser el guía y la guía de su casa, tendría que reprender ese tipo de acción. Pero el papá no quiere ser un mal papá, ¿verdad? Y quiere que los hijos lo amen y le digan, mi papi, te amo, papi, porque me dejas pasar todo. Te amo, papá, porque te haces el loco con todas mis faltas. Le voy a decir algo, Jesús no es así, Dios no es así, el Evangelio no es así. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos llama a un proceso de cambios, hermanos. Y es ahí donde la iglesia incomoda, es ahí donde la palabra incomoda. ¿Por qué? Porque la gente ya se acomodó en su estilo de vida y pareciera que mi estilo de vida no tiene que ser tocado por nadie, ni mucho menos por el pastor, porque no es quien para decirme las cosas. Si usted es cristiano, usted ha tomado la Biblia y usted aceptó a Jesús, déjame decirle, mi proceso o mi propósito es hablar de Cristo, decirle de lo que Cristo quiere de usted. Dice la Biblia en una de las cartas de Pablo, está diciendo que tenemos que llegar a la estatura y al nivel, ¿de qué dice? Del Hijo de Dios. Hermano, ¿y cuál es la estatura y el nivel del Hijo de Dios? ¿Ha leído la vida de Jesús, hermano? ¿Cuál es la estatura y el nivel del Hijo de Dios? Hermano, ¿cuál tendría que ser? Mire, Jesús se inclinó siempre a orar. Jesús fue y oró. Jesús fue y buscó siempre de su Padre. Yo les decía el viernes a los hermanos, si Jesús tuvo necesidad de orar, ¿por qué nosotros no sentimos ganas de orar, verdad? Mire, hermano, hágase esa evaluación en su vida. ¿Cuánto tiempo ora usted en el día o en la semana o en el mes? ¿Cuánto tiempo ora, hermano? ¿Verdad que casi nunca? Y el día que venimos al culto, si es que venimos, si es solo domingo, ese día oró. Si no viene nunca ora. Pero nos llamamos cristianos, hijos de Dios, del Dios Altísimo, del Dios de Israel, ¿verdad? Todopoderoso, que consume a sus enemigos. ¿Y qué más hace, hermano? Y usted declara de todo. Y al culto, hermano, fue al culto. Tengo como un mes de no ir, ¿verdad? Y oró, y dije que no me acuerdo. Leyó la Biblia.
Nos cuesta un poco. Entonces, buscan al falso testigo, no lo hallaron, pero dice que llegaron 2 falsos testigos, 61, que dijeron esto, que Jesús dijo esto: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días, ¿qué dice que iba a hacer, hermano? Mire, hermano, qué terrible esto. ¿Sabe por qué? Porque llegan con una realidad, pero como la carne no puede entender lo espiritual, ellos tomaron lo carnal, oiga, y lo aplicaron a Jesús, más cuanto que Jesús estaba hablando en la parte espiritual. Cuando Él dice: yo derribo este templo y lo construyo en 3 días, estaba hablando de sí mismo. Jesús hablaba de Él. Dice la Biblia que somos templo y morada del Espíritu Santo. Óigame, y lo ilógico era cómo Jesús, hermanos, iba a poder derribar esas grandes piedras. Porque si usted ve, anteriormente están admirando el templo, hermano, y están viendo una grande piedra que estaba puesta una sobre otra. ¿Con qué máquinas la habían puesto? Y la pregunta era, ¿cómo Jesús lo iba a derribar? ¿Quién lo iba a acompañar, hermano? Si tenía 12 hombres, que cuando vieron que a Jesús lo iban a capturar, salieron corriendo. ¿Cómo Jesús iba a derribar ese templo? En el año 70 llega un emperador romano, derriba el templo, pero no iba solo él, iba con todo un ejército exagerado, al grado que sacó piedra de sobre piedra, sacó los cimientos del templo. Mas Jesús no iba a poder hacer esto, pero viene, hermano, decir que iba a destruir el templo, eso fue tomado como algo, como un sacrilegio. ¿Verdad que muchas veces nosotros aquí adentro de la iglesia hay cosas? No, hermano, usted en la iglesia no diga malas palabras. Pareciera, salga de la iglesia, allá va a decir malas palabras. No se dice ni malas palabras ni aquí, hermano, allá afuera. No se comporta mal ni aquí, allá afuera. Pero pareciera, no, en la iglesia, estás en la iglesia. No seas rencoroso, estás en el culto. Pareciera que estamos entendiendo que al salir del culto yo puedo ser rencoroso, puedo ser mal hablado, puedo ser envidioso, puedo ser egoísta, puedo ser pleitista, puedo ser truquero, trinquetero, que bueno, ¿sabes? Usted puede hacer de todo. Pareciera que fuera de la iglesia nosotros podemos hacer tantas cosas malas. Usted puede cuentearse a las muchachas, puede decir de lo que le dé la gana fuera de la iglesia, porque parecía que si Jesús tocaba el templo, estaba tocando algo sagrado, hermanos. Óigame, Jesús está diciendo: al hombre lo contamina lo que sale de su corazón, no lo que entra. Al hombre lo contamina no el hecho, hermanos, de que vino al culto y dijo malas cosas, sino que, oiga, está saliendo algo de su corazón que no tendría que decirlo en ninguna parte. Entonces estos 2 salieron y dijeron que Jesús había dicho que iba a destruir el templo y que después lo iba a construir, hermano. Óigame, como que alguien me diga: pastor, le voy a poner una bomba a este templo. ¿Usted cree que dejó de existir la iglesia, hermano? Pónganle las bombas que quieran a todos los templos, hermano. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que Él es, oiga, que perdón, nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Nos vamos a otro lugar y hacemos la iglesia ahí, hermano. Y la iglesia va a seguir funcionando, porque la iglesia no es de volado, hermano. Y eso es lo que el hombre no entiende, eso es lo que no logramos entender. Que, oiga, debe de ser en su corazón el que esté limpio, el que esté agarrado con Jesús. 61. ¿Lo tiene? ¿Qué dijeron esto? Dijo pues: derribaré el templo de Dios y en 3 días, ¿qué dice? Lo reedificaré. 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? No sé si usted ha logrado captar hasta el momento cuál fue la acción de Jesús ante estos falsos testimonios. Estuvo en silencio. Cuando delante de usted levantan falso testimonio, ¿qué dice usted, hermano? ¿Verdad que el hombre alterado busca justificarse? No, pero es que yo necesito, es que mire, es que chambroso, y usted, y esta, ¿verdad? Y usted dice todo, metiche, dice que anda, hermano, dice la Biblia: Jesús se quedó. ¿Cuántos falsos testimonios levantan de usted, hermano? Deje que levanten el falso testimonio que quieran de usted, que le digan pecador, que le digan inmundo, que le digan sacrílego,
que le digan lo que quieran, más quédese en silencio. ¿Sabe por qué? Porque si usted es el templo y morada del Espíritu Santo, usted va a entender lo que Dios está haciendo en su vida. Óigame, hasta ese momento Jesús está en silencio y todavía le dice el sumo sacerdote, no dices nada de esto. Y Jesús estaba en silencio, hermano. Y el estar en silencio llevó que no pudieran, oiga hermano, encastrarlo, que no pudieran envolverlo. Porque dice la psicología que cuando usted habla algo de usted reacciona es porque dicen que es cierto. ¿Sí o no, hermano? Dicen que usted agarró dinero. Yo no he agarrado nada, no, ni me he acercado allí. Yo no sabía que el dinero estaba debajo de la tabla. Nadie ha dicho que estaba debajo de la tabla. Entonces dice que cuando usted reacciona a un falso testimonio es porque usted tiene un 60, 70, 80% de culpabilidad. Probablemente no lo agarró, lo tocó, ¿verdad? Tuvo intenciones de agarrarlo, pero llegó otro más vivo que usted y se lo llevó. Pero como lo vieron a usted. Entonces, hermano, Jesús se queda callado y a través de esto no lo logran involucrar en nada. Luego le dicen, están diciendo que tú dijiste que ibas a botar el templo y que lo ibas a reconstruir. ¿Qué dice de esto? Nada. Más adelante, siga bajando. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, le está diciendo, decinos por favor. Esa palabra te conjuro era como bajo juramento, decinos quién eres tú. ¿Y por qué, hermano? Porque esa parte bajo juramento era como que usted diga, yo me comprometo. ¿Alguna vez ha dicho eso usted, hermano? Y tenía valor esa palabra de yo me comprometo. Mire, yo les decía a unos hermanos, muchas veces suben, papá, mira, voy a presentar al niño. Hermano fulano se compromete a guiar a este muchacho en los caminos del Señor, enseñarle la palabra del Señor, e instruirle en el conocimiento del Evangelio y traerlo a los cultos. ¿Y qué dicen los papás? Sí, me comprometo, sí, prometo. Hermano, no se imagine el juicio que nos echamos cuando usted dice sí, promete y no lo hace. Por eso es bien delicado que usted en el culto, Señor, yo me comprometo a estar todos los días de mi vida en el culto, en la iglesia, adorarte. Y viene al culto como que si es piedra, ¿verdad? Hermano, usted hizo un compromiso espiritual y no se lo hizo al pastor a nadie, se lo hizo a Dios. Entonces aquí le están diciendo, bajo juramento, decinos quién eres tú. Decinos, o sea, si tú me decís, eres el Hijo de Dios, yo te voy a creer. Prácticamente le están obligando a Jesús, decinos quién eres. Entonces vea, mas Jesús callaba, estamos en el 64, Jesús dijo, 63, perdón. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y en el 64, vea la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue, hermano? Tú. Oiga, hermano, al parecer Jesús no le dijo sí ni no. Jesús le dejó la opción de creer o no creer. ¿Sabe por qué? Porque al mismo tiempo, si él decía, ok, yo creo, hermano, él está recibiendo a Jesús como su Salvador personal. El hecho de decir yo creo no era aquel hecho o aquella cuestión de decir sí creo, hermano, medio mundo dice creo, sino que él estaba en un juicio debido de muerte. Y al decir Jesús sí, yo creo, entonces él estaba siendo salvo. Pero le dice, tú lo has dicho, y vea la religiosidad que hizo, hermano. Entonces cuando él dijo que él era, que tú lo has dicho, ¿qué más sigue diciendo, hermano? Estamos 64. Jesús dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, ¿a dónde? Sentado a la diestra del Padre de Dios viviente en las nubes y del cielo. 65. Entonces el sumo sacerdote, vea lo que hizo, hermano. Rasgó sus vestiduras. Ha blasfemado. Oiga, hermano, la religiosidad no le hizo entender lo que era Jesús. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos envolvemos en esa esfera de religiosidad. Y usted dice, todos los pecadores van al infierno. Usted no vino al culto, va al infierno. Usted estaba haciendo esto, va al infierno. Hermano, la religiosidad pareciera que es como algo que vela, que cierra nuestros ojos. Sí, la Biblia dice que Dios condena el pecado. Ayer voy con esto otra vez porque estos muchachos me cruzaron ahí y me dicen, pastor, los pecados grandes, los pecados pequeños, ¿cómo va a ser el castigo?
¿Se ha preguntado eso usted? Y le digo yo, según Dante, amén. ¿Ha leído Dante, hermano? Según Dante, ¿cómo va a ser, hermano? No, yo solo me robé una gallina. Baja en el primer nivel. Yo me robé la gallina y le pegué una pedrada a la bella de la gallina. Baja en el segundo nivel. Y así va el proceso, hermano. Y no, yo me robé la gallina, le pegué la pedrada, maté a la señora, maté al hijo, baja al fondo de todo el embudo. Al parecer, hermano, ese sería el concepto, pero la Biblia está hablando que el hombre que pecare, oiga, me está ofendiendo a Dios. Ahora yo decía, yo no te puedo decir en qué nivel, porque el nivel se lo inventó Dante. Y las iglesias muchas veces, no, hermano, te he cometido un pecado blanco. ¿Por qué? Porque solo dijo que el hermano no estaba, pero ahí estaba. Y Dios le perdona. Y es más, y si lo castiga va a ser poquito. ¿Verdad que ese es el concepto que agarramos? Un concepto dantesco, hermano, en donde tomamos la ideología del hombre, la ideología humana, para meterla a la Biblia y estamos diciendo, no, hermano, hay cosas que son buenas. Usted se agarró 10, bien Robin Hood, ¿verdad? Robó para ayudarle a los pobres. No nos pareciera que es bueno porque una buena causa hizo, robó para ayudar. ¿Por qué mejor no trabaja y ayuda en lo de su trabajo? No, así no, ¿verdad? Cuesta eso, hermano. Entonces, óigame, al parecer este señor acá dice a Jesús, hey, tú has blasfemado porque has dicho que eres el Hijo de Dios. Hermano, la religiosidad no me deja entender, no me deja ver la gracia ni la gloria de Dios. Es bueno que usted entienda que hay cosas a las cuales usted se debe de limitar, porque es el Espíritu Santo en el corazón que le hace sentir, esto que estás haciendo no es correcto. Pero no es correcto que usted vaya y echa la olla a freír, ¿verdad? A medio mundo, hermano. Métase usted antes de meter a medio mundo. Eso está diciendo la Biblia nos está enseñando que usted primeramente se vea a usted mismo antes de empezar a ver al hermano. Óigame, nuestra religiosidad nos lleva a juzgar a medio mundo. Aunque la Biblia, oiga, la gente dice, usted no me puede juzgar. La Biblia enseña que usted puede juzgar. Puede hacer un juicio correcto, un juicio justo. ¿Sabe por qué? Porque si usted está caminando como la Biblia dice, usted puede exhortar a otro hermano. Exhortar, hermano, no condenarlo. Entonces, 64, Jesús dijo, tú lo has dicho, y desde ahora verás al Hijo de Dios, ¿verdad? Sentado a la diestra del Padre, y lo verás venir en las nubes. 61, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesitamos tener como prueba, verdad? O testigos para meterlo o llevarlo a la muerte. Ve el 66. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, todos juntos, dijeron, es reo de muerte. 67. Entonces le escupieron la cara y empezaron a maltratarlo. Hermano, diga usted que es hijo de Dios. Y usted llega a un lugar donde hay gente y dice, yo soy hijo de Dios. Usted sabe la respuesta de medio mundo. ¿Cuál va a ser la respuesta de medio mundo, hermano? Todos somos hijos de Dios. Vaya a un país árabe, musulmán y diga soy hijo de Dios. ¿Se atrevería a hacerlo, hermano? Vaya a la India, hermano, párese en medio de todos aquellos religiosos y dígale, yo soy hijo de Dios. ¿De cuál Dios? Si tenemos, dice que tienen como 6,000 dioses. Porque para ellos todos son dioses. Muchas veces nosotros nos confundimos, no, yo soy hijo de Dios. ¿De cuál Dios, hermano? Primero pregúntese, ¿de cuál Dios? Segundo lugar, dice la Biblia, hermana, todos los que recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios le dio la oportunidad a todo aquel que le reciba a Él. Oiga, que abra su corazón para que Él empiece el proceso de transformación en su vida. Entonces, dice, este es digno de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le bofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Vea, hermano, la manera en la que se burlaron de Jesús. Muchas veces pareciera que nosotros no nos burlamos de Dios, hermano. Pero óigame, en silencio y en secreto, así como el gozo secreto, así en secreto usted también se burla de Dios, ignorando lo que Dios quiere hacer en su vida. Muchas veces el Señor está hablando, hermano, el Señor nos está pidiendo un espacio. Oiga, Dios quiere ocupar un espacio en su corazón. La pregunta es, ¿cuánto espacio ocupa Dios en su corazón?
Mire, decíamos hace unos días atrás, muchas veces el hombre dice, sí, yo soy cristiano, pero tengo esto, tengo aquí, y que no me tienten, porque si me tientan me hallan, ¿verdad? Entonces no puede Dios ocupar un corazón de esta manera. Dios no va a compartir su corazón con el diablo. Alguien dice, tenés en tu casa viviendo a Dios y en el sótano está viviendo el diablo. Muchas veces pareciera que yo tengo de Dios, pero tengo del diablo. Hermano, usted no puede tener de Dios y del diablo. No, a la hora de orar en la iglesia yo oro, yo canto, pero cuando suena la música no se imagina cuánto canto Dios. Hermano, usted no puede tener dos tipos de cosas en su corazón. Entonces, es ahí donde la Biblia habla y es ahí donde los mandamientos que el Señor dejó, usted y yo los tenemos que aplicar en nuestra vida. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu hermano, no vas a ver que ni el buey, ni la mujer, ni su riqueza. Hermano, empieza Dios a dar todo esto y sobre todo dice, no tendrás dioses. ¿Cuántos dioses ajenos tenemos, hermano? No, hermano, no es una estatua que usted bailadora, no, hermano. Usted sabe esos dioses ajenos cuáles son, ¿verdad? Aquellos que roban su tiempo. El novio. Amén. No, pastor, es tan adorable que es no, hermano. Es un Dios ajeno a Dios. Y Dios se lo va a quitar por medio de otra, oiga. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces pareciera, hermano, perdón, pero muchas veces pareciera que el novio se roba el tiempo que a Dios le pertenece. Muchas veces pareciera que el trabajo nos quita lo que es Dios, hermano. No, es que trabajo, no, es que mi trabajo. Oiga, ¿y quién le dio el trabajo? ¿Estás seguro? Entonces sea agradecido con Dios. Dígale, por lo menos si viene el domingo, venga con tú y dígale, Señor, el trabajo me lo diste tú. Estoy aquí para adorarte y decirte gracias por este trabajo. Ahora voy otra vez y le digo, ¿y el novio quién se lo dio? Yo lo conseguí. Sí, porque si Dios lo hubiera dado, estaría aquí con ustedes, ¿verdad? Estarían todos los días de culto. Además viniera, aunque él no estuviera en su casa, usted viniera por él aquí, ¿verdad? Hermano, oiga, y así cada cosa. Entonces la pregunta es, ¿quién ocupa el lugar en nuestro corazón? Cada cosa, hermano, los zapatos. Usted dice, es que no tengo zapatos. Hermanas, ¿no tienen zapatos? No tengo zapatos por ir al culto. No tengo ropa. ¿Qué ropa me llevo ahora? Hermano, agarre cualquiera que está ahí. Y pareciera que la ropa, no, porque no tener ropa no venimos a la casa de Dios. Póngase la mina, es más, póngase uniforme. Hay hermanas que se han hecho servidoras para traer siempre lo mismo. Amén, dije la hermana también. No, pareciera, hermano, pero oiga, hermano, yo creo que tenemos que entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Óigame, Dios quiere ocupar nuestros corazones, más el hombre muchas veces se burla de Dios, nos burlamos de Dios, hermanos, haciendo lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo. Muchas veces nosotros, oiga, hermano, tomamos el concepto de decir, ¿y para qué voy a la iglesia si Dios no me da lo que quiero? Hermano, Dios ya nos dio la salvación. Que usted tenga casa, zapatos, carros, eso no indica que usted no deba de buscar a Dios. Usted y yo tenemos que buscar a Dios todos los días de nuestras vidas hasta que Él decida llevárselo de esta tierra. Hasta que Él decida, ok, hasta aquí llegaste, te vas conmigo. Señor, estoy joven, pero hasta aquí está tu tiempo. Hermano, no importa, usted tiene que buscar a Dios. No tengo casa, busque a Dios. Hay un hermano que estaba viendo si podíamos tenerlo acá. Un testimonio exagerado. Vivieron casi un año en la calle, hermano, allá en los Estados Unidos, comiendo de la basura, viviendo en cartón, durmiendo en cartones debajo de un puente. Y sabe que es pastor y es un gran adorador. Y antes de ser esto, ellos eran cristianos y cayeron en ese hoyo y pasaron un año. Yo no sé si usted soportaría ese tiempo, hermano. Ya el primer mes usted se suicida, ¿verdad? Dios no existe. Entra la teoría, aquella teoría, ¿verdad? Que no, entonces sí, venimos del mono. Empieza a creer todas las teorías del mundo, todas las teorías del diablo. ¿Por qué? Porque llegamos a creer que Dios es Dios si usted tiene lo que tiene. Dios es Dios si me da lo que yo quiero. Dios es Dios si me responde. Dios es, hermano, óigame, tenga o no tenga, Dios es Dios, sigue siendo Dios y no dejará de ser Dios. Usted tiene hambre, Dios es Dios. Usted está enfermo, Dios es Dios. Voy a darle con esto otra vez. Le decía a este pastor de guatemalteco, Julio Melgar. Hermano, véalo, ahí está en el Facebook, está todo lo que hicieron, lo que él hizo.
Y él dice, estoy enfermo, estoy muriendo, pero eso no indica que yo voy a dejar de adorar a Dios. Ya no puede hablar y él dice, yo no voy a dejar de adorar a Dios. Mas he entendido que en el tiempo que tuve que adorarlo, lo adoré. Hermanos, no pierde el tiempo en la casa de Dios. Amén. No pierde el tiempo diciendo que es cristiano y no está haciendo para Dios lo que tiene que hacer. Va a llegar un momento que usted dice, Señor, yo quiero predicar el Evangelio. Ya no va a poder caminar, ya no va a poder quizás ni hablar, ya no va a poder ni ver o no va a poder oír. Y usted va a querer hacerlo porque ya su interior, hermano, necesita hacer hoy lo que Dios le pide que haga. Usted tiene que perdonar, perdone hoy. Mire, muchas veces nosotros no queremos perdonar, andamos ahí, ¿verdad? La gran amargura. Yo no perdono, no perdone. Si el amargado es usted. Y de repente esa persona se va a morir, hermano. Y usted no lo perdonó y va a ver esa carga en su corazón. Mire, muchas veces nosotros los papás somos bien duros con los hijos en ciertas cosas. Hay que ser rígidos ¿cómo le dijera? En corregirles, enseñarles. Pero muchas veces quizás nos vamos en extremo. Y muchas veces nuestros hijos salen y usted no sabe si su hijo va a regresar. ¿Y cómo se fue con usted su hijo? Enojado, peleado. ¿El esposo cómo se fue con usted? Usted no sabe si ese señor va a regresar, hermano. Ese amargado, ese ogro. Ese que solo gruñe, ¿verdad? Usted no sabe si va a regresar. Hermano, entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Porque en el Evangelio la palabra del Señor nos está diciendo que usted tiene que aprender lo que según la ley de Moisés, no la ley que estos hombres habían puesto, era que usted tenía que perdonar. Pablo dice, si se enoja, que el enojo no se ponga sobre sus cabezas, sino que lo antes posible que la noche llegue, oiga, que el sol no se ponga, dice, antes de que esto suceda, vaya y pida perdón a su esposo. Amén, hermanas. O el esposo que vaya y pida perdón, ¿verdad? Al contrario. Ahora imagínense en la iglesia, hermano, se murió el hermano, vaya, tanto que me fastidiaron. Oiga, me va a pesar sobre su corazón el hecho de haber o no haber permitido, no haber cedido un espacio de perdón en el corazón de este hermano. Va a pesar. Y usted tenía que haberle pedido perdón al hermano y el hermano se murió. Y Dios se lo puso para que usted aprendiera a pedir perdón. Pero como somos duros, no, yo así soy. ¿Ha oído esa frase? Yo la oigo siempre, es que yo así soy. Y si alguien me va a querer, que me quiera como soy. A eso dígale club, ¿verdad? Que dice, acerque a mí mejor que ni me busque, ¿verdad? Hermano, entonces dice que empezaron a golpear a Jesús, empezaron a señalarlo, empezaron a molestarlo y a decirle, Jesús, profetízanos, ¿quién te pegó? Hermano, es una forma de burlarse. Es como cuando usted no tiene dinero, ¿sabe qué le dice su familia? Anda a pedirle a tu Dios. Así hasta con sarcasmo, ¿verdad? Decirle al pastorcito, decirle a tus hermanitos que te den, que oren por ti. Hermano, es una forma de denigrar el Evangelio, de denigrar a Dios. Así que es necesario que entendamos que de Dios usted y yo no nos podemos burlar. Y muchas veces se levanta el falso testimonio y el falso testimonio, hermano, es en contra de la ley de Dios. No sea falso testimonio. Regálele un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú la das, Señor. Gracias por mis hermanos que has traído, Padre. Bendigo